Bueno, em, bienvenidos. Nosotros somos Filósofes Anónimos con arroba. Y bueno, este prácticamente es un podcast que vamos a hacer de manera improvisada, orgánica, entre compañeros de clase para hablar de nuestras cosas, y compartiendo un poquito de conocimiento con todo el mundo. No va a ser nada profesional, pero vamos a intentar pasárnoslo bien entre todos. En el podcast de hoy vamos a intentar explicar un poco a nuestra manera las escuelas helenísticas. En primer lugar, pues hablaremos un poco del cinismo, que es la escuela helenística que viene justo después de Sócrates, ya que su fundador es Antístenes, discípulo de Sócrates. En el cinismo, la meta de la vida es el bien supremo, la autosuficiencia y la vida conforme a la naturaleza. En realidad, pues bueno, los cínicos son considerados como los perros de la filosofía. Luego, como principios éticos, tenemos el rechazo a las convenciones sociales, las riquezas y los placeres, de ahí que sean considerados perros. Luego, la visión del mundo y del conocimiento es como que la civilización, estar en sociedad, corrompe al individuo. Y que viva la naturaleza. En plan, la naturaleza basta para vivir felizmente. Luego, ¿qué? ¿Dale? Amigo, vale. Puedes hablar cuando quieras. Holy shit. Claro, bro. Claro, Sí. sí, lo he dicho antes. En plan, o sea, claro, lo he dicho antes. Si yo estoy en plan con las weas estas como más técnicas, pues introduce shit. Vale. A ver, En plan, yo, cuando hable, por ejemplo, yo qué sé, del estoicismo, pues podéis meter toda la shit que queráis. a ver, algo muy pequeño y bastante técnico es que igual deberíamos recalcar entre todos que todas las escuelas helenísticas son todas filosofías puramente, bueno, verdaderamente prácticas, Sí, lo que sí, diría. sí. O sea, en el sentido de que explicar cómo es el cinismo sirve, pero también hay que ver cómo vivían los cínicos, cómo practicaban el cinismo, cómo se practica el estoicismo. Ahora entraremos. Claro, sí, sí. Claro. Sí, estas escuelas eran Sí. más que nada estilos de vida. Exacto. Una cosa que compartían todas las escuelas helenísticas es que todas se caracterizan por seguir la naturaleza y vivir según la naturaleza, según los ritmos naturales y según lo que hacen los animales y la naturaleza en general. Y que cínico significa perro en griego. Sí, venía de kinos, si no voy mal. Exacto. Kinos en Kinos. griego era perro. Exacto. Sí. Y canis en latín también. Exacto. Bueno, luego no sé con qué queréis seguir. Por orden cronológico pasamos, porque yo he seguido el orden cronológico después de Has Sócrates. introducido solo a los cínicos de momento. Sí, por eso digo, en plan, ¿qué queréis? Hacemos una pequeña introducción de todas. Claro, que sí, la haga hago primero. la pequeña Sí. introducción y luego pues... Y luego seguimos Sí, y entramos sí. en cada una. Sí. Perfecto. Vale, pues después del cinismo, por orden cronológico, sigo el orden cronológico. Sí, mismo. Por orden cronológico vienen los estoicos, si no recuerdo mal. Sí. Los estoicos, el fundador es Zenón y bueno, representantes pues Séneca, Epicteto, Marco Aurelio, los que se están poniendo mucho de moda ahora. Esos son los romanos. Exacto, porque son los que se están poniendo. Bueno, Exacto. Epicteto es greco. Sí, no Epicteto, sí. Bueno, vivir conforme a la razón y a la naturaleza, como bien ha dicho Yedra, todas las escuelas helenísticas, su base es la naturaleza. Luego, como principios éticos, la virtud es el único bien y las pasiones deben dominarse mediante la razón. Let's go. Y bueno, y luego la visión del mundo y del conocimiento es que el universo está regido por una razón divina, un logos, y que todo sucede por necesidad, o sea, determinismo. Bueno, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Como Sí, base bueno, luego de- ya entramos. En plan, Sí, vale, podemos vamos seguir. entrando después. Sí, porque Vale. hay mucho tema con los estoicos también. Vale, luego el siguiente grupo, bueno, grupo escuela sería el epicureísmo, obviamente el fundador Epicuro. ¡las drogas! Wow.
Bueno, eso se puede decir, ¿no? Luego también tenemos representantes como Lucrecio Lo digo porque y bueno, eso. Ah. Luego, bueno, como bien indicaba Max, la búsqueda del placer es el bien supremo para los epicúreos, que luego entraremos más en el concepto de lo que consideraban placer y no, y bueno, el impacto también en el cristianismo y todo eso. Luego entendido como ausencia de dolor, la ataraxia. Luego los principios éticos sería el placer moderado y la amistad. Ambos conducen a la felicidad, ¿cómo decirlo? El Spring. Luego, visión del mundo y del conocimiento. El mundo es material y todo se compone de átomos. Partir de la base que los epicúreos eran atomistas. Su cosmología era en base a la estructura de los átomos y todo eso. A la materia de la física. Y que no hay vida después de la muerte. También es algo importante. Luego, por último, bueno, por último o penúltimo, el escepticismo, que el fundador es Pirron de Elis y, bueno, representante es Sexto Empírico. La meta de la vida es la tranquilidad del alma, la ataraxia y mediante la suspensión del juicio, la época. Aunque ni sí, ni no, ni todo a la vez. No afirma nada con certeza, acepta la duda como camino a la paz interior, visión del mundo y del conocimiento. No podemos conocer la verdad absoluta y la realidad es incognoscible. Ahora entramos en estas. Luego comentar que meten al neoplatonismo como una quinta escuela helenística. No sé si vosotros queréis comentar algo del neoplatonismo. Yo es que no lo metería dentro de una escuela No. helenística. No, yo técnicamente No, yo no lo es. tampoco, no. Vale, pues entonces nada, ya hablaremos del neoplatonismo En otro otra momento. ocasión, exacto. Pues eso como introducción para contextualizar un poco las escuelas y de qué hablaban cada una y de qué se diferencian. Muy bien. Bueno, yo si queréis para empezar, obviamente pudiendo colaborar vosotros también y añadir cosas a lo que digo, de las 4 escuelas, a mí la que más me apetecía profundizar, que tampoco he profundizado demasiado, era el cinismo, porque me parece una figura bastante graciosa, obviamente la del cínico y la de las cínicas, que más tarde hablaré de Hiparquia. Básicamente porque, y esto lo leí en un libro y me pareció como una analogía bastante graciosa que decía que los cínicos eran como los perros flautas de Atenas, en realidad. Y me pareció bastante acertada. Bueno, los A ver, cínicos, es que Totalmente. perros desde luego sí que eran, o sea, sí, de obviamente. todas las escuelas eran las que como más se alejaban de la civilización, o sea, en las Claro, propias claro. anécdotas de Diógenes, por ejemplo, pues salía Diógenes en una plaza pública Claro. y de repente pues excretaba allí mismo, ¿sabes? Claro, hay Sí. que partir que, en plan, la base del cinismo es la desvergüenza, la Sí. anaideia. Sí. Y su ascesis, su ejercicio de fortaleza para llegar a su fin, estaba dirigida a llegar a perder la vergüenza completamente, de Sí, manera claro, que te fuera... dentro de esto de perder la vergüenza entra lo de la parresía, lo de hablar sin tapujos. en plan, Exacto, soltar la todo libertad así, de palabra. tal. Exacto. También creo que es importante recalcar que todos los conocimientos que tenemos de los cínicos están basados en anécdotas, historietas que se cuentan en libros de historia que hemos podido recoger y rascar así como un poco precariamente y que, bueno, pues muchos historiadores plantean la posibilidad de que pues, sean historias un poco ficticias y que en realidad quizás no pasasen. Pero bueno, yo creo que la figura del cínico sí que ver, existió, sí. sin lugar a dudas. Lo que pasa es que a lo mejor las historietas que tenemos hay alguna que otra que está un poco... Alguna estará exagerada. Sí, Eso obviamente, lo que pasa es que también ponle que si querían ser lo más cercano perros, un perro no escribe.
Claro. Claro, es que esa es otra de las cosas, en plan, no escribían. No. Los cínicos no tenemos Solo nada escrito de un hacían, cínico. practicaban el cinismo. Exacto. Bueno, de lo que más tenemos es de Diógenes. Sí, pero Bueno, Lo- Diógenes Laercio, que sí, escribió que es el sobre... historiador, Exacto. no Diógenes. Sí. Diógenes el que se cínico no masturbaba, escribió. ¿no? Exacto. El que se masturbaba en De la hecho, poli. diría que de todos los cínicos, el que Ujú. más producción escrita hay es Antístenes, pero Sí. por más que nada por ser discípulo de Sócrates. Sí, Que todos bueno. los discípulos de Sócrates tenían que coger sí o sí apuntes si querían hacer algo de Exacto. provecho. Como Que a ver, Platón, Sí, que bueno, también que escribió mucho. no hemos dicho que Antístenes es el fundador de la escuela Sí, Sí, lo hemos cínica. dicho, Ah, vale, sí. vale. Y tengo aquí subrayada una anécdota bastante graciosa de Antístenes, si queréis os las leo, Vale, que súper. dice, Antístenes, el fundador de la escuela o secta, cuando se inició en los ritos mistéricos órficos y oyó al sacerdote decir que los iniciados gozaban de grandes dones en el ultramundo, le preguntó cáusticamente que por qué no se moría de inmediato, en plan... Yo imagino como de repente Antístenes ahí escuchando a un sacerdote y decirle, ¿y por qué no te mueres? ¿Sabes? En plan, yo creo que es una actitud bastante cínica. Yo creo que somos cínicos en muchos momentos. Total. Los cínicos Sí. serían como la viva representación de hacer caso a tus... Ay, ¿cómo los llamamos? Pensamientos intrusivos. Exacto. claro, Hacerle un literalmente, montón hacer de caso, caso hacer a sus caso. pensamientos Sí, 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 intrusivos. como no Absolutamente. guardarse nada dentro también, ¿no? Es como Sí. la liberación pura, ¿no? De aquí estoy yo y hago lo que me da la gana. En plan, Exacto. Sí. Completamente. Que, a ver, no sé si lo recuerdo mal, pero si no estoy mal, Sócrates estaba bastante en contra de como la escritura. Sí, Sí, no escribió una claro. palabra en su vida. No. ¿Qué O va? sea, por esta parte también la escuela cínica pues se tenía bastante a ese como valor socrático de memorizárselo todo. sí, Totalmente. sí, desde luego. Lo que Y pasa que sí que hay bastante producción por el hecho de que obviamente, como las clases eran precisamente así y no tenían ningún otro recurso, no les quedaba de otra que escribir ellos, ¿sabes? Claro, en Por la eso antigua muchos- Grecia Claro, por eso. la filosofía era una práctica oratoria. Exacto, Sí, En sí, plan, totalmente. la mayoría de gente en la antigua Grecia no Exacto. sabía escribir, por tanto no podían tomar apuntes, entonces iban los filósofos a la plaza, decían Claro. lo que pensaban o leían un manuscrito, los que sabían leer y los demás escuchaban. Tal cual. Mm. Pues sí, y Diógenes el Cínico tiene una anécdota, por ejemplo, hablando de esto de la libertad de palabra y de que hacía lo que le salía del moño, en que sale con Alejandro Magno, están en Atenas y se le acerca Alejandro Magno, el emperador, y, y le dice, oh, tú eres el famoso Diógenes, tal. ¿Qué me puedes, en plan, qué puedo ofrecerte? ¿O qué te puedo dar? Te puedo dar cualquier cosa, en plan, soy el emperador, en plan, ¿qué quieres? Y Diógenes le dice, que te apartes un poco porque me estás tapando el sol. Buah. Simplemente icónica. Era una icónica. Yo tengo otra también muy graciosa que pone que un hombre rico le invitó a Diógenes a ir a comer a su lujosa mansión, pero advirtiéndole que estaba prohibido escupir. Es decir, que no dejó a Diógenes pues escupir en ningún sitio de la mansión. Y entonces Diógenes se aclaró la garganta y le estampó un escupitajo en la cara y dijo que no había encontrado un lugar más sucio donde arrojar. De repente un cínico te escupe en la cara Me das de as- rico, asqueroso, que vienes con toda la preponderancia, la prepotencia de invitarme a tu mansión. Me importa nada tu mansión, o sea, eres un sucio asqueroso. A ver, le importó lo suficiente como para no escupir en la mansión, o sea, Le hizo caso. A le lo hizo mejor caso. no, a lo mejor también escupí en la mansión. Bueno, de hecho, hay otra, no sé si os acordáis, que nos la contó. El Nuestro profesor. profe. Vale, nos la el profe. contó nuestro profesor especializado En en filosofía de filosofía griega. griega, que no sé si estaban en la plaza y llegó Diógenes y empezaron a llamarle perro, Sí. plan perro. Y claro, él dijo, ah, soy un perro, y se puso como
a 4 patas y les meo. O sea, levanto la pata y les meo. En plan, diciendo, toma. No soy un perro, toma perro. Apropiándose como del insulto, tal cual. Sí. Yo también quería comentar lo de, como Spirits va a hablar de hiparquia, quería comentar lo del el hecho de cómo hiparquia supuestamente como que se adhiere al cinismo, ¿no? Ah, ya Sí. vamos. Que es con lo de cuando conoce a Crates, que en plan se despoja de todo y le dice así o nada, en plan, o me quieres así o no me quieres. Vamos, Sí, pero que se fue quita la Crates, ropa. en plan. Crates, sí, exacto, sí. Crates a hiparquia. Porque esto tenía más lore. Sí, Era... sí, Sí, por la lo de las familia. familias. Exacto, Porque sí. Hiparquia era de Manorea Ujú. y pues era de una familia pues Sí. noble de Y Manorea. Crates era de sí. Tebas. Exacto. Sí. Tenían dinero la familia de Hiparquia y pues cuando Hiparquia pues como que se enamora de Crates, la familia no lo acepta y Hiparquia amenazaba con suicidarse si no le dejaban estar con Crates, en plan, o me dejáis o me... Y luego... La familia habla con Crates y le Sí. dice, Bueno, de todas maneras, mi gente, llevamos como bastante Sí, llevamos tiempo de 16 podcast. minutos Creo ya, que- en plan, creo no creo que... Ostras. sí, podemos decir Petit Suisse. Sí, sí. Bueno, que si no le dejaban estar con él se petuiceaba. Petuiceaba. También, no sé, ¿has acabado? No. Vale, sí. No. Y que entonces pasó lo de Crates, ¿no? Crates viendo toda la imagen le dijo, El bueno, ¿sabes despojado. qué? Se quitó toda la ropa y le dijo, mira, yo soy así, o te unes a mí, o te unes a la causa, o abandonas. Claro, el eso cerdo". era porque la familia de Hiparquia habló con Crates y quisieron que Crates convenciera a Hiparquia Sí, de que él sí, no tenía sí. nada que ofrecerle. Eso es. Y se quitó la túnica, se lo quitó todo, se quedó en pelotas y dijo, esto soy yo. En plan, si me quieres así. En plan, no hay nada más. Y Hiparquia, muy lejos de desenamorarse de Crates, Digo, me uno. se unió al cinismo. Muy lejos de, y esto es lo importante de Hiparquia, que Hiparquia podríamos hablar de que es una de las primeras mujeres que se desprende de lo que se consideraba feminidad y propio de las mujeres en Atenas en aquel entonces, o sea... Total. Lo que estaba establecido por la sociedad de Atenas en aquel entonces es como ahora. Nadie pensaría en ir desnudo, mucho menos una mujer de bien, mucho menos una mujer que viene de una familia noble. ¿Cómo iba a ir Hiparquia desnuda? Y mucho menos en aquella época, ¿no? Y Con los claro, heroicos y claro, tal, todo eso. lo que supone unirse al cinismo, además de todo, es renunciar absolutamente al apellido, a la Sí, riqueza claro, y total, a la a todo vida eso, ¿no? base de de todo. nobleza. Los cínicos exacto. se desprendían de absolutamente todo lo que era el sistema, o sea, Exacto. estaban En plan, absoluta y full. completamente... Bueno, de hecho lo consideraban que corrompía, en plan. Sí, no creían en la ley. No, Sí, sí, por eso. Exacto. ¿qué va? O sea que eran los primeros vagabundos por elección, por así decirlo, ¿no? Sí, Tal cual. Sí, De hecho, literalmente. totalmente, porque no tenían patria tampoco. En plan, se desprendían de todo y se consideraban eso, cosmopolitas, ¿no? Ciudadanos, pero del mundo, no de ningún sitio en particular. sí. Sí, también eso, o sea, eso quería yo comentarlo, que la época helenística, claro, es que esto lo deberíamos haber, bueno, lo debería haber dicho antes, pero las escuelas helenísticas se caracterizan por eso, porque ya con la introducción de, ya no, o sea, del Cosmopolitismo. cosmopolitismo es, o sea, es como que los griegos ya no se veían como ciudadanos de la polis, porque ya la distinción entre bárbaros y griegos se había disuelto. O sea, que ya eran, lo que ha dicho Hiedra, ciudadanos del mundo. Y esto yo creo que es algo que, bueno, creo no, he leído que es algo que caracteriza mucho a estas escuelas. Y por eso es que son escuelas prácticas, porque ya no se interesan tanto por la polis, por la política. De hecho, hay Que se una... interesan a su manera por Se la interesan, política, claro, pero pero no desde no es lo que el- se había hecho siempre. Claro, ya se interesan más por la vida práctica en el mundo. Exacto. O sea, por eso es más... Por la organización y cómo se tiene que vivir realmente, en plan, sí. O sea que un cínico podría ser perro aquí, como en Atenas, como en Siberia. Ujú. Sí. Sí. Bueno, en Siberia desnudo se moriría de frío, pero
Pero bueno, tendría sus otras formas de manifestarse como cínico. Tal cual. En plan, Iría vestido con una piel de oso. sí. Mantendrían relaciones sexuales en público también. Seguro. Que esa es una de las características también bastante interesantes de los cínicos. Obviamente, si estaban en contra de todo y se caracterizaban por la desvergüenza, esto también aplica a las relaciones sexuales. O sea, ellos mantenían relaciones enfrente de todo el mundo en la Acrópolis. O sea, Muy y les fuerte. daba igual. Da igual si había niños, da igual si ellos se creían con el derecho de hacerlo. Yo no quiero decir nada, pero esto en medio de Siberia no funciona. Ah, vale. Pues bueno, a lo mejor dentro de un iglú, ¿sabes? Yo qué sé, delante de una familia de esquimales. Random, en plan, encuentran un iglú y se meten ahí dentro, da igual si es mío. Exacto. Claro, eso tiene que ver mucho con lo de la idea esta de vida verdadera que tenían los cínicos, ¿no? En ese sentido de que las palabras del logos se correspondiese con el bios, en plan, con la vida, con la acción. Tiene mucho que ver, ¿no? En plan, si a mí me apetece ahora mismo, aquí y ahora. La coherencia es que Exacto, lo en hago. plan, mi proceso, mi tal me ha llevado hasta ahí. Entonces, Claro. perfectamente válido, ¿no? Sí, Vida sí. verdadera, profundamente. Tú, y no se lo pensaban 2 veces, ¿eh? Bien, esto sí, esto aquí y ahora. Ya, en yo plan. sí me apetece y porque iba a estar mal, si me apetece por algo. Mira, Diógenes. Y tengo un último apunte divertido sobre Diógenes por aquí, en plan, que es que siempre llevaba un bastón Ah, sí. para hacer entender y aprender a sus estudiantes cómo se tenía que perder la vergüenza y cómo se hacía el ejercicio de fortaleza, las quesis, les daba con el bastón. Les pegaba. Pasamos de escuela, seguimos con el cinismo. Más Yo creo que cosas. podíamos pasar. Sí, A ver, pasamos. Como sí, hemos ¿no? dicho lo Hombre, esencial. a no ser que queráis llevarlo para acá. Para Yo, por ejemplo, tengo referencias de Foucault al cinismo. Ah, pues Ah, vale, mira, dale. venga. Por ejemplo, Buena. para De acercar una. un poquito más A la nuestros actualidad. tiempos, ¿no? Siglo XX. Sí, sí, sí. Además, finales del siglo XX, porque cuando hace alusión al cinismo, la obra es El coraje de la verdad, que se publicó en el 84, que nos pilla bastante relativamente cerca, ¿no? Y bueno, básicamente lo que hemos dicho, Foucault recogía de los cínicos el hecho de lo de hablar sin tapujos, en plan la parresía, decir la verdad así a la cara. Y también que consideraba que era una manera de mostrar la verdad de manera provocativa y directa. Luego también lo que decíamos antes de lo de la correspondencia entre lo que piensas y lo que haces, o las palabras y la acción, también lo recogía Foucault. O sea, lo introdujo en su obra y en su teoría. Luego, una cosa que me llama la atención es que he estado mirando que el enfoque de Foucault se distingue del sentido moderno del cinismo. Es decir, podríamos hablar en ese caso, ¿no? Del sentido moderno del cinismo, lo que ahora mismo conocemos como cinismo. Si a ti te Vale. dicen eres un cínico, ¿a qué se están refiriendo? Claro, claro. Foucault se desmarca de este sentido nuevo que se le ha dado al cinismo Ujú. y como que se va para atrás y coge el cinismo del que hablábamos ahora, ¿sabes? Que ahora pues, lo de comentar lo de esto estaría bien. Y creo que nada más, en plan de Foucault que haya recogido de cinismo, bueno, habrá más cosas obviamente, pero no me voy a... Y lo del sentido nuevo del cinismo a mí me llama la atención que como que se haya como Ser extrapolado cínico. tanto, ¿no? En Se haya plan, cambiado tanto, sí. Sí. Porque ser cínico ahora es como Ser ser. mentiroso, ser un. No seas, o tener un humor demasiado Claro, ácido, mira, aquí- ¿no? aquí ser sí. demasiado sarcástico. Aquí A ver, pone que Cínico es como mentira un- con soberbia. Claro, aquí- Sí, sí, también. Exacto. Aquí, como sentido moderno del cinismo, me pone A que ver. es una actitud de apatía, incredulidad y desconfianza interesada. Sí, exacto, exacto. Sí, Ya. como un bobo, básicamente, dicho así. Que no le da importancia a las Sí, cosas que tienen sí. importancia, Sí. de alguna manera. Sí. Ya, pero a la vez como cuando más se suele utilizar es un poco cuando alguien dice algo como... Una verdad tajante. También, Una también sí, suele y pasar. la que dicen, dice "Eres sin un vergüenza". cínico", ¿sabes? La dice sin vergüenza. Exacto. Tenro. Exacto, sí, tiene mucho que ver. O sea, Tienes sí, razón. está bastante alejado de lo que es la práctica de ser un cínico.
pero sigue manteniendo ese componente de la desvergüenza. La naivilla, total. Lo que está bonito que no se perdió. Mira, ¿no? sí. Al menos se mantiene la esencia, como la Exacto. base, ¿no? Qué bien. Bueno, pues podemos pasar de escuela, ¿no? Sí. La siguiente que vendría, técnicamente que podemos hacer la que queramos, pero sería el estoicismo. Que hay Los tema- bitcoins, hay los tema- e-commerce. Es que hay tema delita con los candente. estoicos. Pero Sí. bueno, podemos hablar un Bueno, poquito. con los estoicos de hoy en día. Bueno, también. Claro, Porque pero los es que de antes en realidad. los pero de es que los de antes, antes pero también. los de antes son Los romanos, porque es que hay que Sí, hacer sí, esa claro, sí, los a ver, griegos. claro, es que es eso. Los romanos. Hay que hablar de estoicismo griego primero, Sí. de luego estoicismo romano, Sí. que tiene ya cosas cambiaditas, Sí, sí. y, Del y, estoicismo de, actual. y de cómo entra de lleno o utilizan de lleno el estoicismo los cristianos. Para claro. darle forma a su Dios y a Sí. su todo. El Porque- cristianismo siempre roba todo de donde puede y se lo hace suyo y luego como que lo degenera más. ¿no? En plan, literal. No, además es que, bueno, si hablas de los grandes nombres de los estoicos romanos, son gente, Marco Aurelio, ¿sabes? En Exacto, plan, sí. son gente que ya A ver, su propia poco tiene historia que ya- ver con la práctica del estoicismo esta gente. O sea, Bueno, pero es estoicismo romano. Bueno, empecemos por el... Empecemos... Romano. digo, salió. Bueno, empecemos por el estoicismo griego, entonces, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Vale. Pues los estoicos griegos serían Zenón, que es el creador, que, si no me equivoco, Zenón se acercó a los cínicos inicialmente. Aquí hay una anécdota con Crates, Vale, a ver, dale, dale. que, o sea, Zenón, nada más llegar a Atenas, lo primero que hizo fue leer a Jenofonte, a Memorias de Jenofonte y Apología de Platón, y se quedó anonadado con el carácter de Sócrates. Y claro, él pensaba que el que más se parecía a Sócrates, que sí es verdad que los cínicos se inspiran del carácter tan firme de Sócrates también. Bueno, el que más creía que se parecía a Sócrates es Crates. Y claro, Crates, para Zenón se hiciera discípulo suyo, le hizo hacer como una prueba. Creo que era con Zenón. Sí, ¿no? sí. Le hizo hacer como una prueba. Y era, me parece que era como andar desnudo, como Sí. por la. ¿Cómo se llama esto? Por por el la. ágora. Por el ágora. Sí, me parece que era por el ágora o por la plaza, por una plaza, no sé Sí, qué. Por la Acrópolis o el ágora. Sí. Sí, algo por el así, en ágora. plan, no sé. Ahora más Sí, bien, el ágora. porque... Y claro, y Zenón, pues, dijo que no, me parece que no lo hizo. No sé si. Exacto, y aquí Zenón se horroriza, Sí. no pierde la vergüenza, no es capaz de pasar la prueba Ujú. y decide hacer él su propia filosofía, en plan con los temas básicos de Sócrates importantes y recuperarlo y hacer como su propia versión, ¿no? Que será el estoicismo. Sí. Vale, también tengo apuntados a Cleantes y a Crisipo. Vale, y Zenón no consiguió superar la prueba y decidió hacer lo Claro, suyo. y empezó Y lo a suyo impartir consiste clases en. Bueno, sí, En la en la estoa, en plan, en el pórtico. Bueno, que de aquí viene. Que de aquí viene estoicismo. En plan, viene de estoa poikilí o poikilé. En plan, no sé. Lo he visto de las dos formas. Que básicamente es en pórtico pintado, o sea, que es como una Un estoa. pórtico por donde Sí, iban paseando. sí, y básicamente estoicismo es doctrina o sistema de la estoa o del pórtico. En hablando. plan, Exacto. ¿qué Muy es eso? Bueno, también como dato curioso, Zenón al principio o sea, bueno, al principio y sí, en general se centró en la lógica y la metafísica. Sí, bien. Un tío con coco en aquel Sí. momento. Vale, y para los estoicos, las quesis, su entrenamiento para la fortaleza, consistía en entrenar la resistencia y la austeridad, ¿no? En plan, todo con el fin no individual de estar bien ellos, sino para ayudar a la comunidad, para contribuir al todo, porque eran muy religiosos. Sí. Bueno, religiosos no de la religión esta del Claro, ¿El creían... cristianismo? Ah, No, el cristianismo Sí, no no. existía, claro. Claro, lo que tenían era como su propia religión, Sí, ¿sabes? exacto. tenían la razón. El logos único, común. Sí, o sea, le llamaban
Bueno, aquí podemos meter lo de lo que nos explicó nuestro profesor de filosofía griega, Ujú. de lo de la piscina, lo de la Exacto. ballena dentro de la piscina. Luego, cuando terminemos de hablar de todas las Sí. escuelas, podemos concluir con lo de las piscinas, que yo creo que es una manera de entender perfectamente Es en qué se perfecta. diferencian todas. Es perfecta, sí. Pues sí, pues los estoicos creen eso, en un logos común, que para ellos es como en plan omnipresente, en plan porque está en la materia, en todo, todos formamos parte del logos único, que básicamente lo que hace es ordenar el cosmos, ordenar el universo. A ver, para caracterizarlos en términos así más actuales, son panteístas, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Exacto. Sí, Sí, sí. de O hecho. sea, Más que monoteístas serían panteístas. o Entonces, sea, Dios está en absolutamente todas las cosas y de aquí viene como mucha parte de como su filosofía práctica, porque todo lo que pasa, su- si no lo entendí mal, es parte de Dios. sí, Sí. y todo es Mm. voluntad de Dios. Todo lo que ocurre y todo lo que nos pasa en la vida es porque Dios lo quiere así. Claro, yo tengo aquí Por como eso tienen que una adaptarse. explicación, o sea, de la ontología estoica. ¿Vale? Claro. O sea, bueno, que vienen, o sea, que la influencia directa son de Heráclito y Aristóteles y estos, o sea, los estoicos, decían que la realidad es el resultado de dos principios, de la materia y de una ley universal, similar, muy similar al logos de Heráclito. Y que, claro, la ontología de los estoicos es monista y materialista. O sea, el principio activo es llamado la razón universal, que esto era el concepto que yo que estaba buscando. También le llaman, no sé, figuradamente fuego activo y artista. Supongo que es porque Sí. artista en el sentido de que es como Sí. la creación de todo, Claro, ¿no? también tiene que ver mucho, si lo cogen de Aristóteles, tendrá que ver mucho con lo del Sí, primer y motor, de todo Heráclito también como por el fuego, en plan. Sí. Sí, claro. Hablaban, creo, de la ecpírosis, que era como la explosión que destruye y crea, porque creían en el eterno retorno, y creían que todo era un ciclo que se volvía. Pirotecnia. Sí, El Sí, chaval sí. que nos encontramos el otro día de fiesta era estoico. claro. Pero, Claro, pero ¿qué claro. tipo de estoy? Claro, Contemporáneo. claro, la ontología era, bueno, esta ontología es determinística, o sea, el mundo, que es lo que decía Hiedra, el mundo forma una realidad armoniosa, o sea, en base, o sea, la realidad es un ciclo que se repite y esto es como la mezcla de los cuatro elementos. O sea que a partir de los cuatro elementos, como del ciclo, surgen el resto de cuerpos, hay como una degeneración y así se vuelve, o sea, y es una rueda. Ujú. Y eso. Vale. Ah, sí. Y como creían eso en el logos común, la razón universal que lo ordenaba todo y que era fuerza de la naturaleza, también seguían efectivamente el vivere secundum naturam. En Sí. plan. Y estaban al servicio de ese logos y se autodenominaban sacerdotes. Claro, a ver, la cosa es que igual estaría bastante bien hacer un poco una distinción entre lo que pensaban los estoicos romanos, porque dijiste la frase en latín, vivire secundum natura. Bueno, eso es lo que hemos dicho al principio de que todas las escuelas helenísticas siguen esa frase, en plan, el vivir según la naturaleza. Que sí, lo he dicho en latín, pero no es porque sea de los romanos, necesariamente. Pero bueno, de hecho yo diría que el punto de inflexión entre, al menos yo, desde mi punto de vista, creo que el punto de inflexión entre un estoicismo y otro es que, por ejemplo, el estoicismo romano, aparte de ser una copia idéntica del griego, coge cosas de Platón, del platonismo, y al final eso hace que como que se modifique cierta parte de lo que pensaban y decían los estoicos romanos. Bueno, también podríamos mirar otra diferencia que yo considero bastante fundamental en los propios personajes de ambos Hombre, estoicismos. claro, sí, hombre, O sea, sí. si por ejemplo tomamos la práctica estoica, que es la de aguantar, claro,
Pongamos de ejemplo al estoico romano por excelencia, Marco Aurelio. Claro. Marco Aurelio lo que tenía que aguantar. Sí, pero eso no es del todo así, más que nada porque los griegos también hablaban de lo mismo. Epicteto, de hecho, es el iniciador de cómo esta idea de que no son las cosas las que nos afectan, sino nuestra posición ante las cosas, ¿no? Claro, eso es Entonces, porque precisamente no se puede ir en contra del logos común y de su voluntad, por lo tanto tienes que adaptarte a las circunstancias que te toquen. Y adaptarse es para ellos homologarse con el logos común, que es mm, entender a través del intelecto y armonizarse con lo que vaya a pasar. Claro, eso pasa por tener la fortaleza de no sentir, o no dejarse llevar por las emociones, en el sentido de no dejar que te afecte la pena en plan mal cuando ha pasado algo que tenía que pasar, ¿no? En plan, sea lo que sea. Ya, pero más que nada lo que me refería era que igual no es lo mismo como asimilar las cosas de la forma estoica siendo un emperador, siendo alguien que está como en la cúspide de la pirámide, que no siendo, por ejemplo, alguien que está malviviendo. Vale, ¿Sabes? Alguien que vale, tiene vale. que ahora sí que entiendo. aguantar Claro, todo el claro. peso de y que le pasan cosas como mucho peores. Claro, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo, exacto. O sea, no estoy Sí. negando que Marco Aurelio no haya sido un gran emperador o un gran pensador o lo que sea. Lo que estoy diciendo es que igual lo que ha tenido que aguantar Marco Aurelio no es lo que ha tenido que aguantar pues cualquier otra persona. estoy pensando, igual ha habido un error y no sé si Epícteto es griego, es estoico Yo o lo es... tengo, yo No, lo tengo como romano. no, Epícteto es romano. Yo lo tengo como Pero romano. o sea, es como el que hace como el paso, ¿no? En plan, yo lo recuerdo situado más al lado griego también. Sí, no, estaba al lado griego. Es que Claro, creo, es que ahora me suena, lo tengo me quiere sonar. apuntado y tengo la historia entera por aquí. Y de hecho creo que sí, más tarde es el que hace como Y el paso, ¿no? famoso. Como el paso, el que como expande, ¿no? El Mm. estoicismo, claro, claro. Es que no sé por qué, o sea, ahora acabo de leer esto de que era romano, me queda en plan, pero sí, pero no sé, tenía la concepción de que era medio griego también. A ver si me... No, de ideas sí, lo que igual tal vez sea como romano de romano. Lo Claro, que de sí que romano, recuerdo. de Roma, ¿no? Sí, Romano originario de Roma. Sí, lo que ahora, si no me acuerdo mal, él sí llegó a ser un esclavo. sí, ¿En serio? sí, diría Sí, que sí. sí, diría que sí. Sí. Que luego salió de la esclavitud y Eso tenía se... apuntado. Claro. Era griego, Amigo. Ah, era Eso griego, ya decía yo. pero fue esclavo en Roma. Fue esclavo en Roma. Claro, y tiene relación con lo que ha dicho Max en el sentido de fue el que expandió Exacto. el estoicismo. Fue el que lo llevó allí, Claro. supongo. Claro, porque Porque los romanos, tengo apuntado, querían griegos esclavos para tenerlos de profesores de griego porque daba prestigio. Y de filosofía, claro. claro. A ver, también tener pensado que los romanos, aun con todo su imperio, pensaban que los griegos era una civilización a la par. O sea, los griegos estaban tan civilizados como los romanos, que no es el caso de como el resto de provincias conquistadas de la Roma. Ya. De hecho, si no estoy mal, los romanos no llegaron a conquistar como tal Grecia. no lo conquistaron, pero lo robaron todo, tío. En plan, robaron el arte, robaron Poliaron. la puta mitología, tío, lo Sí, robaron o sea, por todo. ser les robaron. Dijeron, venga, todo para mí. No, sí, por ser les robaron hasta los dioses, pero Sí, es que cambiándoles el nombre. Sí. En plan, bueno, le cambiamos el nombre, Bueno, pero le las ponemos historias los son las nombres de los mismas. planetas. Exacto. pero también tenían muchísimo de ese punto de admiración. Claro, ya. Ya, Sí. bueno, si lo Admiración. robo lo admiro, en plan, por lo que sea, ¿sabes? Si me gusta, me lo quedo. Pero que eso, que perdón por cortar un poco ahora radicalmente, pero es que ya ahora dándole vueltas, en plan, los primeros en filosofar fueron griegos. La Mm, filosofía, bueno, a ver,
Vale. En la parte occidental del Sí, mundo. exacto. Estamos hablando desde Occidente. Pues eso, fueron como los griegos y son como los más importantes para sentar las bases de la filosofía occidental. Pero después de eso, de Sócrates, Platón, Aristóteles y mierdas, hay autores de filosofía griegos modernos o contemporáneos. Hombre, a ver, es un poco complicado, ¿no? Porque al final habrá autores modernos o contemporáneos que hayan cogido ideas griegas, Sí. pero que no sean considerados griegos por el simple hecho de que no son de la época griega, ¿no? A ver, claro, Pero, ¿no? O sea, pero yo digo griegos De propios de nacionalidad. Grecia, claro, de nacionalidad de griega. nacionalidad griega, Hombre, vale. supongo que Hombre, sí, que habrá A ver, renombres de filosofía ahí, Sí, aunque sí, no lo los puedo sepa. mirar, a ver. ¿no? Voy a A ojear, ver, seguro que hay doctores así de renombre. obviamente, ¿no? O Obviamente, sea, pero se me hacía raro como que, en plan, estas personas ya no son, en plan, no tienen tanto renombre porque viven a la sombra de De la sus filosofía. ancestros. Sí, no en lo plan, diría. no, No lo qué diría va, porque pobrecito. si fuese por esa razón, no escucharíamos muchísimos otros nombres que si son alemanes, por ejemplo, si son franceses Sí, Ujú. o son ingleses. Mira, de hecho, me destacan aquí 3 filósofos griegos modernos. Os digo los nombres, a mí no me suenan, en lo personal, pero bueno, han contribuido a la filosofía moderna y bueno, están relacionados con Kant y Descartes. Uno es Gregory Blastos, Dori Escalzas y Jacobos Basiliou. O Basilou. mira, Ya Estos está. son, ya no son para como dato curioso, Sí. sigue habiendo... Para quienes quieran Sí, investigar exacto, sobre eso. exacto, sí, sí. A ver, no, o sea, la filosofía es una actividad como de todo el mundo. Por lo Claro, tanto, obviamente. O sea, aunque hayan existido Sócrates, Platón, Aristóteles y quien Sí, sea, en de eso plan, no significa que de obviamente. repente, ¿sabes? Hayan desaparecido. No, ¿sabes? pero por eso mismo era como, obviamente, pues en Grecia la filosofía debe ser súper importante, incluso hasta día de hoy, por la historia, ¿no? Por la historia de su propio país. ¿Cómo es que no hemos vuelto a oír hablar de ningún filósofo griego? No sé. Sí, Se me es echa raro. curioso, la verdad. Sí, es curioso. Sí, Cuanto bueno. menos También es curioso. eso, porque al final, si lo piensas de filosofía griega, como en la carrera vemos poquísimo, en plan, es una Sí. asignatura y se hace la optativa 2, pero se ve pinceladas. Entonces, Sí. estaría bien, en ese caso, que, por ejemplo, hubiera más asignaturas en las que se trate filosofía griega, pero filosofía griega en todas las épocas de la historia. Mm. Es decir, Sí, filósofos pero... porque sería como la filosofía griega en Sí. todo su esplendor, no solo como lo clásico. Historia de la No, sí, filosofía claro, griega. obviamente. Exacto, sí. No os diría que no, pero la cosa es que los nombres como más importantes, así entre comillas, bueno, que no les negaré la importancia por ser entre comillas, pero si te fijas, como lo que estamos estudiando, al ser un recorrido histórico, también podemos ver que se enmarca también dentro de lo que son los grandes imperios. O sea, Grecia era era un poder regional en su época, a pesar de que no haya tenido la extensión territorial que tendría Roma más tarde. Luego, los romanos, que también vemos poquita cosa, igual que los griegos, llegaron a más extensión territorial. Los franceses, con Descartes y toda esta gente, también llegaron a ser un imperio, uno de los países más importantes de Europa. Ujú. Y lo que vemos de los filósofos alemanes, Kant, o Hegel y tal, los vemos en la cúspide de lo que es Alemania como Estado. O sea, Ya, sí. todo lo que vemos de filosofía son los filósofos de las grandes potencias. Sí, toda la- Sí, Y por eso, cuando más nos acercamos a la actualidad, estamos viendo, por ejemplo, filósofos americanos o sí, eso iba a ingleses. decir. Toda la razón. Estadounidenses, Y sí. además Grecia en los últimos 20, 15 años económicamente, por ejemplo, ha Ya, pegado sí. un bajón muy heavy y ahí, claro, tiene menos influencia. Claro. Y- A ver, ya se puede Interesante. decir que Grecia está de bajón desde el final de la antigua Grecia, o sea, Bueno,
Bueno, sigamos con los estoicos, ¿no? Sí. Sí. A ver, el estoicismo era muy exigente, muy severo y exigía mucha responsabilidad. De hecho, por eso estaba bien visto el petit suisse. Ajá. Y claro, El tirarse porque del barco. era como asumir tu deber al haber fallado. Asumir tu deber era asumir tu responsabilidad y por lo tanto quitarte de en medio. Anda, un poco como los yakuza en Japón. A ver No cómo- creo que esto a los neoestoicos les mole, Que eso va a ser un melón cuando lo abramos. Bueno. Es que, a ver, yo digo que podríamos abrirlo, ¿eh? O sea, a mí me hace bueno. muchísimas gracias, en verdad. Bueno, pues podemos Bueno, hablar del estoicismo abrirlo. a día de hoy. neoestoicismo. El Podemos neoestoicismo. introducir el tema ya. A ver, igual diría que llamarlo Ya, que va. No, que Muy va. entrecomillísima. Es entre que va. amigos, en plan. Sí, entre en amigos plan, sí. Es, entre es la amigos. asignatura de plástica. Más de bien los- podríamos llamarlos criptoestoicos. ¿No? Sí, de hecho, En es plan, una criptoestoicos. Es una mejor Sí, denominación. no, la verdad, total. En plan, yo Me creo quedo que con esa, me más quedo que con esa. neoestoicos porque es que... Sí, porque no, sería ensuciar el nombre de los estoicos. Sí, sí. Y bueno, y de los verdaderos neostoicos que existen y por eso, Claro, existirán. claro, total. obviamente. O sea, Prostoicos. sí, pero estoicos, de hecho, es una categoría que me encanta porque es básicamente lo que diría una filosofía puramente internetera. Exacto. Sí. Sí, O sea, sí. claro, vas a ver el careto de Marco Aurelio por allí, pero cuando te fijas en ello, solamente como recoge muy poco y de eso que lo recoge como puramente interesado. O sea, no existe ese ejercicio de aguantar lo que Ujú. sea que se venga para poder ayudar a los demás, Ujú. que está en la práctica estoica verdadera. Esto en los broestoicos no es algo que existe, o sea, viene puramente interesado como desde una lógica, podríamos decirlo, capitalista, o sea, Sí, Sí, claro. levántate a las 3 de la mañana, haz burpees sí. y limpia tu cuarto, no tanto para que estés mejor tú, sino para que te como puedas rendir en tu trabajo más. Sí, Tal en cual. verdad. O sea, que luego te meten, sé tu propio jefe. Sí, sí, o sea, es pues reformular el estoicismo a lo que a ti te da la gana. En plan, yo digo esto y para que se me tome en serio, pues lo digo en nombre del estoicismo, pero en realidad nada tiene que ver con el estoicismo. O sea, un estoico de los de antes no diría jamás estas cosas. En plan, vamos, sea, ni por asomo. O sea, pongamos desde el Compraos esta principio. bebida energética, chicos. O sea, poniendo desde el principio de que un estoico nunca sería como su propio jefe, sino que sería el mandado de los demás, Sí, porque lo tiene que aguantar por los demás, tengo que ayudar a las personas que quiero. sí. El soy mi propio jefe, voy a levantarme a las 6 para hacer como inversiones. A no ser que esas inversiones sean para pagar medicamentos de tu mamá, Sí. en vez de comprarte una mansión. Que bueno, también la visión del lujo en los estoicos, cuidado, porque los estoicos tienen una visión de cargarse el lujo Exacto. precisamente. Y Bueno. es todo lo contrario del desprenderse de las cosas no naturales y de las cosas que no necesitas, en plan, Sí, o sea, que es lo que hacían los estoicos de verdad. O sea, en general, las escuelas helenísticas son escuelas bastante austeras, son humildes. son hippies. Sí, Son un poco sí. hippies todas. Son bohemios. Y los criptoestoicos, los broestoicos, no son para nada hippies. O sea, es más, como que usan esta filosofía de ser tu propio jefe, levántate a las 5 de la mañana, haz esto, lo otro, no sé qué, Los burpees. y vete a dormir lo más tarde posible sin haber dejado de trabajar, es prácticamente para hacernos creer que todo el mundo puede ser millonario y todo el mundo puede vivir en Claro. mansiones alquiladas y tener Ferraris, cariño. Exacto. O sea, jamás vas a ser esta persona. Jamás. Esto es una vez más el hecho de que intenten justificar como una vez más lo que se les está cayendo de las manos, que sería pues la presión del capitalismo y del Sí. patriarcado, una vez más, y decir, bueno, pues es que los estoicos, y es como,
no has cogido un libro de ningún estoico en ningún momento, ni tan solo sabes de quién coño estás hablando, lo llevas tatuado, no sabes quién es. Tal cual. De hecho, lo único que sí que respetan de los estoicos es la idea de la virilidad esta tóxica, en plan de lo fuerte y lo tal, en plan, y lo viril, lo Claro, masculino como claro, pero- superior. Pero no, a ver, o y sea, mejor. hasta eso lo trastocan, porque otra vez esa virilidad, esa resistencia no es para que cojas a todas las chicas. Claro, por Ya, supuesto. claro, Por supuesto. obviamente. O sea, a un estoico griego romano lo rechaza alguien en un bar y dice, bueno, Lo viviré con acepto. ello. Exacto. Sí, Y lo afrontaré de una manera El Logos lo ha querido estoica. así. O sea, no es una filosofía para ir a un bar y como agarrar a todas las chicas y chicos posibles. No, o sea, Para es nada. filosofía para decir, bueno, me ha pasado esto y si lo puedo arreglar, mejor que mejor. Si no, pues tendré que vivir con ello. sí. Exacto. Y por cierto, ¿quieres que te ayude a llevar estos libros? Sí. Claro, y al cristianismo le vino muy bien también el estoicismo, porque claro, esa idea del logos universal y de el Dios que lo quiere así y la razón universal, sirve como un control social absoluto, social y político. Es decir, si la gente cree en un ente que lo está vigilando y que lo sabe todo y que sabe lo que piensas, te autorregulas y te autocensuras para no hacer cosas que se salgan del orden establecido, de alguna manera. A ver, la idea de la providencia en el cristianismo, a ver, en parte es una de las más raras porque es una de las que más chirría y en parte hasta dentro de como la propia teología cristiana hay como teólogos que están más a favor de la providencia, otros que hay que menos. Porque claro, desde la providencia, si lo tomamos desde la vertiente más cristiana, extremista, por así decirlo, claro, Dios en ese entonces sabría que vas a ir al infierno desde que naciste, que por ejemplo lo veríamos en los puritanos. Bueno, claro, en el cristianismo aquí entra la libertad de actuar de los sujetos, de las personas. Claro, En los plan, tú puedes puritanos, ganarte la gracia divina. eso sí, los puritanos de mientras, que eran eso, una vertiente muy extrema, cogían la providencia tan literal como, como los estoicos podría decir, o sea, muy, muy determinista. Y decían, no, desde que nacemos Dios ya sabe qué es lo que pasará con nuestras almas. O sea, no existe la salvación por el perdón o por hacer el bien. Claro, pero tú no lo sabes. Tú no, los estoicos sí que tenían sus Sí, sus herramientas, augurios. por así decirlo, de adivinación, Ujú. porque sí que les gustaba el rollo de intentar predecir el futuro de forma seria. Tal cual. Los protestantes también tenían como sus herramientas de ver la providencia. Porque, por ejemplo, consideraban los bienes materiales, y esto lo explica Max Weber de forma bellísima. Exacto. Bada. Vale. Bromas internas, ¿vale? No entendéis nada. Muchísimas gracias por la corrección. Claro, los protestantes sí consideraban que se podía acceder a esto de saber quién entrará al reino de Dios y quién no, mediante las riquezas o los bienes El que se nos éxito. vengan. Sí, exacto, mediante el éxito Económico. económico, Y físico, social. social, exacto, lo que sea. Por lo tanto, otra vez vemos un poco como los bro estoicos Sí, toman esta vertiente sí, de lo que sería más bien protestante, exacto. que se cogió del cristianismo. Bueno, pero porque eso va en relación, o sea, ya no al hecho del estoicismo, sino eso que va en relación a la propia ideología que tienen los broestoicos estos, ¿no? En Claro, plan, porque de hecho, si son conservadores y tal, obviamente van a tirar más por la rama de lo que sería la religión y el cristianismo,
que no... Es que yo creo que el Creo. nexo puede estar en el capitalismo, de hecho. Claro. En plan, Sí. precisamente, en plan, por eso, porque Max Weber lo explica como el origen del capitalismo. Sí, en el espíritu, el protestantismo y el espíritu capitalista. Bueno, mi gente, creo que tendremos que ir avanzando, ¿no? Porque Sí, Llevamos una hora, bueno, 57 minutos. llevamos, Bueno, muy no bien. pasa nada. Yo creo que bien, para el primer Sí. podcast, bien. Será un éxito que alguien haya llegado hasta aquí. Será un éxito que alguien no se haya dormido. A ver, creo que hemos sido bastante Entretenidos, fluiditos, ¿no? sí. En plan, bueno. Espera. Pero podemos ir pasando a El epicureísmo. exacto. Que esto también nos va a llevar Nos un va a buen llevar un rato. rato. Yo creo que igual Vale. podríamos hacer segunda parte. ¿Qué Claro, opináis? igual podemos Igual sí, ¿eh? partirlo en Podemos dos y hacer- hacemos las dos que nos quedan Sí, en exacto. otro momento. Sí. Sí. Porque si no Sí. van a ser 2 horas. Me Sí, parece, sí, no, me porque parece si no nos bien. tenemos Y mucho. esto no sí. aguanta. Bueno, Pues ha estado muy bien. sí, podemos decir Sí. algo para concluir, ¿no? Nuestro primer podcast. Bueno, estamos en YouTube, estamos en Spotify, Sí. porque no sé dónde nos vais a oír, pero estamos en ambas. Y bueno, eso. Con suerte nos vais a oír. Ya habréis llegado hasta aquí. Tal cual. Y quiero decir algo así como un apunte, a los filósofos que siempre nos llamáis porretas y tal, y no sé qué. Bueno, en realidad es que bebemos de estas cosas, en plan, ¿cómo no vamos a ser quienes somos? O sea, que venimos de los cínicos, por favor. En Exacto, plan, ¿Cómo no digo, vamos a es ser que- porretas? Exacto, es que nos podríamos estar cagando ahora mismo. En plan. Claro. De hecho, ahora que lo dice. De hecho, Parker antes, hablando a solas, dijo que se podía cagar encima perfectamente. Bueno, pues eso. Un Ha sido un saludo y placer. Hasta la hasta luego. próxima. Venga. Chaito. Adiós, Nos chicos. vemos.